tema de este capítulo, la redención ejecutada por Dios Hijo, es decir, por la segunda persona de la Trinidad. Es lo que vamos a ver. Y la pregunta número 21 de este capítulo 6 es la siguiente: ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? ¿Quién es el redentor? ¿Cuál es su identidad? Podríamos llamar. ¿Cuál es la identidad del redentor de los hijos de Dios, de sus elegidos, como hemos visto? La respuesta, ahí la tiene usted, junto con las citas que miraremos a continuación. Dice: el único redentor, único, de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y así era, y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Eso es lo que hemos visto. Y esto está tremenda, esta enseñanza está muy hermosa, hermano. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la identidad de nuestro Redentor, siendo Dios eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Hijo que se hizo hombre, y así era, así permanece para siempre, como lo veremos, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y en una sola persona. Lo siguiente, veamos las citas bíblicas, que dice: porque hay un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador, hermano? Jesucristo, hombre. Es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el único mediador. No hay otro, hermano, que la Escritura nos muestre. No hay otro. Solo Dios. Jesucristo, hombre. Otra Escritura. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice Juan, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuándo vio Juan la gloria de Cristo? Y dice en plural, y vimos, no vi. Vimos su gloria. ¿A quién se refiere? ¿Dónde la vio? ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Quién estaba con Juan? Estaba Pedro y su hermano. Y se transfiguró Cristo, dice. A eso se refiere él cuando vieron la gloria de Cristo. Dice otra cita, Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes los patriarcas, de los cuales, según la carne, la humanidad, vino Cristo. Y luego, ¿qué nos dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, bendito por los siglos. Amén. Ahí nos habla de dos naturalezas, hermano, de la humana y de la divina, de los cuales hablan los patriarcas, de los cuales según la carne, la humanidad, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, encarnación y divinidad. Ahí nos muestra. Colosenses 2:9 dice la Biblia: porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de su divinidad. Otra cita que no creo que alcance a poner ahí, Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Esos textos, hermanos, y muchos más que vamos a ver, por eso les pido que tengan su Biblia a la mano, que vamos a ver algunos, nos hablan acerca de la pregunta de la identidad de nuestro Redentor. Él es Dios y Él es hombre. Dios eterno, pero
también Dios hombre, como lo veremos. ¿Estás científico? Así que, mis amados hermanos, nuestro catecismo, nuestra enseñanza, obviamente apoyado, fundamentado con las Sagradas Escrituras, nos enseña que nuestro Señor, bendito, llamado, poderoso, hermoso, Cristo es el único Redentor. No hay más. No hay más. ¿Alcanza a leer la escritura de Hechos 4:12? ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se mencionan dos palabras distintas, iguales, pero en el original son distintas, son diferentes, porque nos muestran características diferentes. Y nos muestra en primer lugar que el autor y consumador de nuestra redención es Jesucristo. No hay otro. Ahora, cuando dice en ningún otro, ahí la palabra que se traduce es alos o alos. Y esa palabra, hermanos, significa otro de la misma clase, otro de la misma naturaleza. Entonces el texto diría, en ninguno, dice, otro hay salvación, no hay otro de la misma clase ni de la misma naturaleza que Cristo, no existe, no hay. Mientras dice, porque no hay otro, ahí cambia, ahí es hetero, la palabra, no hay otro con las mismas cualidades que Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo que tenga las cualidades que tiene Cristo, en que podamos ser salvos. No hay otro. Muchas personas se molestan por el hecho de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Mis amados, el hecho de que no haya salvación fuera de Jesús no lo decidió, no hay salvación fuera de Jesús, no lo decidió la iglesia, no lo decidió el pastor. Cristo mismo lo dijo. ¿Se acuerda de Juan 14:6? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Exacto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo dice Cristo a la pregunta que le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has entendido, no has tenido que yo y el Padre somos uno. Ahí mismo Jesús lo está diciendo. Mismo Jesús. Dios, hermano, designa a Jesús como Salvador del mundo y ningún otro puede ser igual a Él en poder y en majestad. No hay otro. No existe más. Ningún otro maestro religioso puede morir por los pecados del género humano. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Siddhartha Gautama, Buda, nadie. ¿Dónde están ellos? En la sepultura. ¿Y dónde está Cristo? Resucitó. Ningún otro maestro religioso vivió en la tierra como el unigénito Hijo de Dios. Nadie, absolutamente nadie, como Cristo Jesús. Y ningún César, apóstol, pastor, papa vivió sin infringir la ley de Dios. Solamente Cristo la cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la condición del ser humano es de ruina total, amados hermanos. De ruina total. Entonces nadie podía morir porque la sangre está contaminada. Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Por eso Él es el único capacitado
la manera, mis amados hermanos, como este único Redentor, como dicen las Escrituras, siendo el Hijo eterno de Dios, como lo vimos en Filipenses capítulo 2, se hizo hombre. ¿Cómo? Constituye el mayor de los milagros y también es un misterio. Es un misterio, hermano, pero la Biblia lo dice. Es un misterio, pero la Biblia lo dice. Así que consta en las Escrituras que este milagro se realizó, porque así lo enseña la Biblia. Y aunque es un misterio, mis amados, cómo este milagro pudo realizarse, es sin embargo una absoluta realidad. Una absoluta realidad. Ya que el Verbo fue hecho carne, como lo vimos. Dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquel Verbo, más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Mientras que Cristo, como Dios, fue eterno, nunca fue creado, la expresión que dice el texto ahí, fue hecho carne, confirma, hermanos, que Cristo adoptó una naturaleza humana. Una naturaleza humana. Fue hecho carne. Hay dos escrituras importantes. La primera se encuentra en Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Note lo que dice, hermano. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nos habla de la divinidad de Cristo. Más adelantito, en el capítulo 2, mire lo que dice el verso 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, se hizo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, puesto que vino según la descendencia. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Con qué propósito? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos habla de la humanidad de Cristo. Él no tomó, dice, la identidad de los ángeles o tomó la imagen. No, él tomó la forma de hombre. ¿Con qué propósito? Para identificarse con él, para tener misericordia, para ser un sumo sacerdote fiel, para compadecerse, para comprenderlos, para entenderlos, para ayudarlos en sus debilidades. Entonces esos textos nos muestran, hermano, acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo.
poniendo la identidad del Redentor. Esta realidad, hermano, es sin duda una de las más profundas, inescrutables, que no podemos comprender, entender de toda la historia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque indica que el infinito se volvió finito. Porque Cristo murió. El eterno se conformó al tiempo. Estuvo sujeto al tiempo. El invisible, aquel que le dijo a Moisés, muéstrame tu rostro, se volvió visible. Lo sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, hermano, en la encarnación, el Verbo, el Hijo de Dios, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Sino que se volvió Dios, pero en carne humana. Dios hombre. Sin disminución alguna en forma humana, como varón. El eterno Dios tomó una naturaleza humana. La siguiente. Inciso C. Este Redentor, hermano, Cristo, el Hijo eterno de Dios, dice nuestro catecismo y el Nuevo Testamento, que estas enseñanzas obviamente están fundamentadas en la eterna y bendita palabra de nuestro Dios. Y el Nuevo Testamento nos dice que este Redentor existió desde el principio, hermanos. Desde el principio. Y que sus relaciones con el Padre Celestial son las de un hijo. E hijo unigénito. Cuando dice primogénito es el primero, pero cuando dice unigénito es el único. Entonces, este Redentor, hermano, es el Hijo eterno de Dios. Y dice el Nuevo Testamento que existió desde el principio y que la relación que tiene con el Padre es de Hijo unigénito. Veamos entonces lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Juan 1, 1 y 2? En el principio, ¿qué dice? Era el Verbo. Detengámonos por ahí. Usted ve que puse unas citas aquí en blanco, porque son importantes. Ahora, ¿por qué Juan dice que en el principio era el Verbo? Porque la audiencia de Juan, en ese tiempo, ellos entendían de una manera clara lo que Juan les quería enseñar, lo que Juan les quería decir. ¿Qué es un verbo, hermano? En la gramática. Dice que conjugamos. ¿Pero qué significa? Acción. Significa acción. Es lo que significa el verbo. Del verbo y del verbo habla de acción. En el principio era el verbo. ¿Qué dice Génesis 1:3? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en Génesis, hermano? Capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿De qué nos habla? Sea la luz. Acción. Del verbo. Habla de accionar. Entonces dice Juan, en el principio era el verbo. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí en Juan 1:1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por medio de Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando Juan dice que en el principio era el verbo, nos habla de que Él es Dios. En la eternidad. Que todas las cosas por Él fueron hechas. Y acá nos dice el Hijo de Dios sea la luz. En el principio era el verbo. Es decir, en el principio era Dios. Otra cita más. El Salmo 33:6. ¿Qué dice el Salmo 33:6?
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de quién? De Jehová fueron hechos. Se fija que dice por la palabra de Jehová, pero Juan dice que por medio de Cristo son hechas todas las cosas. ¿Hay alguna confusión? No, hermano, no, porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es lo que nos está comunicando Juan, que Él es el Verbo, Él es el Dios encarnado. Otra cita, el Salmo 107:20, ¿qué dice? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó. ¿Qué dijo Cristo cuando se le dijo el hombre de la mano seca? Si quieres puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Cristo? Si quiero, sé sano. Y al instante fue sanado. Por la palabra. ¿Qué le dijo a la tormenta? Calla y enmudece la palabra. La relación, hermano. Proverbios 8:28 nos habla acerca de la sabiduría personificada ahí, hablando de Cristo. ¿Qué dice Proverbios 8:28? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ahí está, habla acerca de Cristo. Entonces vemos que Juan les dice en el principio era Dios. Era Dios. Y luego dice más, y el Verbo era con Dios. ¿Qué dice Juan 17:15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, perdón, me equivoqué, hermana Juan. Es Juan 17:5. Ahí mismo, pero en el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ya estaba ahí. Dice, y el Verbo era Dios. Dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él habita, ¿en Él quién? En Cristo. ¿Quién habita corporalmente? La plenitud de su divinidad. De eso habla. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta de lo que quiere transmitirnos Juan aquí? Habla de el Hijo eterno de Dios que existió desde el principio. Aquí está. Que existió desde el principio. Hay otro texto, ¿lo alcanza a ver? Es de memoria. Porque de tal manera que dice hermano, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. más tenga vida eterna. Ahora bien, el término que se dice ahí, que se menciona unigénito, algunos nos habla de ser único, ser amado. Único, ser amado. Por lo tanto, hermano, ese texto se refiere a un concepto único de singularidad. Singularidad, de ser amado como ningún otro. Como ningún otro, mis amados hermanos. Así ama Dios a su Hijo, como ningún otro. Así que Juan, aquí en ese texto, utiliza el término porque él quiere hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que quiere Juan recalcar con la palabra unigénito. Hacer hincapié en ese carácter exclusivo, único, que existe entre el Padre y el Hijo. Otro texto que dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 18. Aquí está. El que en Él cree
no es condenado. Pero el que rehúsa, pero el que no crea, perdón, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Así que Jesús, hermano, como Dios, manifestó la misma gloria esencial que el Padre, porque son una sola naturaleza. Cristo lo dijo. ¿Qué dice Juan capítulo 10 versículo 30? Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Cristo mismo lo dijo. Son uno. Entonces, aquí la pregunta nos está ¿quién? Acuérdense que ¿quién es este Redentor? Nos estamos identificando. Que Él es Dios encarnado. Y estamos viendo que Él es el Dios encarnado. ¿La segunda? El inciso D. Así que este Redentor, amados, existiendo desde el principio, como lo hemos estado viendo, en el seno del Padre, para poder cumplir su misión, para poder cumplir su objetivo, ¿qué pasó? Tuvo que tomarse un cuerpo humano. ¿Con qué propósito? A fin de ser al mismo tiempo que Dios también ser hombre. A fin de ser al mismo tiempo Dios, ser también hombre. Ser también hombre. Así que, ¿qué vemos ahí? Que al tomarse un cuerpo humano como el nuestro, pero sin pecado, el Hijo de Dios, no por eso dejó de ser Dios. No por eso dejó de ser Dios. ¿Se acuerda? No recuerdo si es en Lucas o Mateo cuando nació Cristo. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al mundo de sus pecados, a su pueblo. Vemos su oficio. Y luego sigue nada más para que se cumpliese la escritura. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos su oficio y vemos su origen. Su oficio y su origen. Así que Cristo, por el hecho de haber adoptado una naturaleza humana, no dejó de ser Dios, sino que para hacerse ver de los hombres, que lo que necesitaba para que fuese su Redentor, vino a vivir entre ellos, para poder ser un sumo sacerdote fiel. Tuvo que identificarse con el género humano, pero sin pecado. Por eso se le llama, hermano, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Así que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Él poseía en su persona todas, hermano, todas las características que hacen que Dios sea Dios. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Todas las limitaciones. Todo, hermano. Una sola persona, dos naturalezas. Pero eso es lo que dice la Biblia. Sin mezcla, sin confusión, Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio. Ya lo sé. Pero es lo que dice el Nuevo Testamento. Es lo que dicen las Escrituras. Ahora, hay algo que también tenemos que entender. Que Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre. Pero tampoco, hermanos, se hizo una especie de superhéroe por el hecho de ser Dios. Eso tenemos que comprender. Él se hizo hombre, hermano, con todo lo que eso implica.
sueño, como lo vemos, se cansó, lloró, excepto nomás que él nunca pecó. Nunca pecó. Es por ello, hermano, que la Biblia dice, porque hay un solo mediador. Dice, hay un solo Dios, perdón, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es lo que dice la Biblia. Jesucristo hombre. Así pues, el Redentor es tan verdaderamente Dios como tan verdaderamente hombre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo fue aquí en la tierra, hombre. Y lo más maravilloso es que también ahora lo es en el cielo. Lo es en el cielo. Él, hermano, Cristo, no dejó de ser Dios cuando Él ocupó un cuerpo y vivió aquí en la tierra. Él no dejó de ser Dios. Por eso le dijo Cristo a los discípulos, cuando le dijo al paralítico que lo bajaron aquellos hombres por el techo, no temas, tus pecados te son perdonados. Y le dijo Cristo, y le dice a los fariseos, ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados, y es verdad, solamente Dios. Y luego le dice Cristo, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice, a ti te dijo, hijo, levántate. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó. ¿Qué demostró con eso Cristo? Que él era Dios. Porque lo tenía el poder para levantar. Me está demostrando que él es Dios. No solamente el Hijo tiene poder para perdonar, sino también para sanar. Levántate. Y se levantó. Es lo que nos dice la Biblia. Así que Dios no dejó de ser totalmente Dios al tomar un cuerpo y vivir aquí sobre la tierra, pero tampoco dejó de ser hombre cuando Él subió al cielo. No dejó de ser hombre. Por eso el escritor dice en los Hebreos, dice, nos convenía un sacerdote así, un sumo sacerdote. Él no dejó de ser hombre. Eso, antes de su encarnación, Cristo no lo tenía. Pero después, cuando Él se encarnó, ahora Él lo tiene. Ser hombre como tampoco dejó de ser Dios cuando Él se humanó. Así que esto, hermano, produce el maravilloso resultado de que en la persona del Redentor Cristo Jesús existen dos naturalezas perfectamente determinadas y distintas la una de la otra en una sola persona. Dios hombre, hombre Dios. Ahí están juntas. Dice Hebreos 7:24. Mas hablando de Cristo, Hebreos 7:24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Para siempre. Para siempre. Esto, hermano, nos muestra algo hermoso. Cuánta confianza podemos tener en Él y en su preciosa palabra, promesa, cuando dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo vivo, también ustedes vivirán. Eso es lo que nos enseña la siguiente punto. Para que veamos también, estamos viendo ya, dejamos en lo divino, estamos viendo el lado humano, que el Señor Jesucristo fue realmente un ser humano. Y por eso sabe perfectamente bien, por experiencia, cuán fuertes son las tentaciones de los hombres. Por eso el escritor decía, nos convenía que Él fuese nuestro gran sumo sacerdote. Porque para poder tener misericordia, dice el escritor a los Hebreos, y está siempre dispuesto a venir en ayuda y dar a los suyos el poder para vencer, como dice la escritura que leímos hace un momento. Eso es hermoso, hermano. Eso es maravilloso.
Él sabe cuán fuertes son las tentaciones que nosotros enfrentamos. Él sabe cuáles son, qué tan fuertes son. La palabra de Dios nos muestra algo muy interesante en Marcos capítulo 6, versículo 37 y 38, que cuando el viento comenzaba a echar las olas sobre la barca, dice que Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Ahí nos muestra su lado humano. Estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal, en una almohada. Estaba bien tranquilo. Estaba cansado, hermano. Como leemos en el capítulo 4 de Marcos, nosotros vemos porque él estaba cansado por todo el arduo ministerio. Él estaba agotado físicamente. Por eso durmió. Por eso tuvo sueño. Hermanos, si el sueño de un obrero es hermoso, ¿cuánto no debe haber sido el sueño de nuestro Salvador? Imagínense. Ahora, yo quiero que notemos, hermanos, y nos fijemos en nuestro corazón esta gran verdad de que Jesucristo era un hombre, tenía una naturaleza humana. Era igual al Padre en todas las cosas y Dios eterno. Ya lo vimos. Igual al Padre en todas las cosas y Dios eterno. Pero también era de carne y hueso. Y fue hecho como nosotros en todas las cosas, como ya le dijimos, pero sin pecado. Fue hecho como nosotros. ¿Cómo, hermano? ¿De quién nació? De una mujer. Creció y aumentó en estatura como uno de nosotros. A menudo tuvo sed. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana en el pozo? Dame agua. Tuvo sed. Cansado del camino, dice el Evangelio de Juan capítulo 4. Vino y se sentó. Se cansó. Comía, bebía, dormía como uno de nosotros. Se puso triste. Lloró. Expresando, hermano, sus sentimientos. Qué cuadro tan hermoso, ¿no le parece? Expresaba sus sentimientos. Todo esto sí, es hermoso, hermano, y así era, así es. Aquel que hizo los cielos, como lo dijo Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 2, versículo 14, aquel que hizo los cielos andaba como un pobre y cansado ser humano. Ya me imagino a Cristo caminando por el Calvario de Judea y pensar que esto ya lo hice. Y pensar que esto yo lo hice. Todo lo que estaba ahí, oye, me quedó muy bien. Todo él lo hizo, hermano. Aquel que gobernaba sobre principados y potestades en lugares celestiales, aquel que gobernaba tomó sobre sí un cuerpo frágil como el tuyo y como el mío. Aquel que podía haber morado eternamente en la gloria que compartía con su Padre, de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 5, bajó a la tierra y vivió como hombre entre hombres y pecadores. ¿Se acuerda aquella escena que estaban los fariseos? Mira, si éste supiera quién soy esa gentuza. Estaba Cristo con puros publicanos y pecadores. Si supiera quién son estos, no estaría ahí. Y ya me imagino a Cristo en la casa de Mateo, ahí con todo ese tipo de gente, abrazándolos, diciéndoles, yo tengo algo que ustedes necesitan. Lo necesitan. Por eso descendí del cielo para darse. Ah, qué escena. Qué escena y qué cuadro tan hermoso. Por eso, hermano, ustedes y yo encontramos gran consuelo al pensar que Jesús es perfectamente humano como perfectamente Dios. Porque como humano, Él los entiende. Y como Dios, tiene el poder para ayudarnos. Aquel en quien las Escrituras me aconseja a confiar,
no es simplemente un sumo sacerdote, no, sino un sumo sacerdote que está revestido, amada iglesia, de emociones. Revestido de emociones. No es un Salvador poderoso, no. También es un Salvador comprensivo. No solo es un Salvador poderoso, sino que es un Salvador comprensivo. A veces decimos, es que nadie me entiende, nadie me comprende. No, si hay uno que me entiende. No solo es el único Hijo de Dios poderoso para salvar, no, sino el Hijo del Hombre también capaz de sentir, hermano. ¿Quién de ustedes no sabe que la comprensión, hermano, la comprensión es uno de los sentimientos más dulces para nosotros en este mundo pecaminoso y caído? ¿Quién de nosotros no sabe que la comprensión es una de las cosas más dulces, uno de los sentimientos más dulces aquí en la tierra? ¿No es cierto que nosotros sentimos alivio cuando estamos pasando por situaciones difíciles y luego un brazo nos toma y nos dice, yo sé por lo que estás pasando? Yo sé lo que estás pasando. Yo te entiendo. Y uno escucha esas palabras y uno sabe que no son palabras huecas ni vacías, sino que transmiten una verdad, que en realidad nos entienden y nos comprenden. Hermano, encontrar a una persona que se identifica con nuestros problemas y nos acompaña en nuestras ansiedades. Alguien que puede llorar cuando nosotros lloramos. Alguien que se regocija cuando nosotros nos regocijamos. Es una de las experiencias más hermosas, más dulces, más radiantes en nuestro tenebroso peregrinar en esta tierra. ¿No le parece? La comprensión, hermano, es mejor que el dinero, pero es mucho más escasa. Es mejor que el dinero, pero mucho más escasa. Mire, muchos pueden dar un consejo, muchos pueden dar. Muchos pueden dar de sus finanzas, pero no saben lo que es. Uno puede dar un consejo frío, pero ese consejo nos hace callar, ¿no es cierto? Nos atemoriza y no nos llena de vida. Pero una comprensión auténtica en un día así, nublado de angustia, apela a nuestros mejores sentimientos y nos ayuda a poder salir adelante cuando existe una comprensión así. Bueno, hermano, nuestro Dios sabe muy bien todo esto. Nuestro amado Salvador sabe muy bien todo esto. Nuestro amado Salvador, déjeme decirle que conoce los secretos más íntimos del corazón humano. Aquellos secretos que no tenemos la fuerza ni el valor para decirlos, que nosotros solamente nos callamos. Cristo los conoce como la luz del día. Determinó sabiamente que el Salvador de los evangelios, Dios en su perfecta sabiduría, Él determinó que Cristo sintiera emociones al igual como Él. Nos ha dado aquel, hermano, que no solo tiene un brazo fuerte, no solamente tiene un brazo fuerte, sino un corazón comprensivo en el cual los trabajados y cargados pueden ir a Él y encontrar reposo y descanso. Ahí nosotros podemos ver una prueba, hermano, grandísima de amor, una prueba de sabiduría en la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina. Vemos la sabiduría
Porque en la humana nos comprende y en la divina nos da el poder para vivir la vida cristiana. Así que, mis amados hermanos, fue el amor maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo lo que hizo condescender y pasar por la debilidad y la humillación por nuestro bien. Por nuestro bien. Por nosotros, que por naturaleza somos rebeldes e inicuos. Pero lo hizo así. Fue por su sabiduría maravillosa lo que hizo adaptarse para ser el mejor amigo de entre amigos. Eso lo hizo. No solo es capaz de salvar a los hombres, sino que podía encontrarse, hermano, con él en su propia condición. No solo, hermano, era capaz de salvarlos, sino que podía identificarse, ayudarlos. Jesús también, hermano, puede hacer esto, porque Él es el Hijo del Hombre. Fue de carne y hueso como nosotros. Oh, mis amados hermanos, si nuestro Salvador hubiese sido únicamente Dios, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es posible que hubiéramos confiado en Él, porque Él es Dios. Pero nunca me hubiera acercado a Él sin temor, como en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo los hebreos a Moisés? No, habla tú con Él, no nosotros. Si nuestro Salvador, hermano, hubiera sido únicamente hombre, lo hubiéramos amado, pero nunca hubiera estado seguro de que pudiera Él perdonar mis pecados. ¿Se fija cómo hay desequilibrio, tanto en uno como en otro? Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mi Salvador es Dios, al igual que hombre. Hombre igual a Dios. Es Dios con poder para librarnos. Y también es hombre, hermano, con poder para sentir lo que yo siento, lo que usted siente. La omnipotencia y la comprensión más profundo se unen, hermano, en una persona, ¿en cuál? En nuestro Señor Jesucristo. La omnipotencia y la comprensión en un solo. Gloria a Dios. ¿No le parece que esto es una fuente de consolación para nosotros? Y más en estos días que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque podemos estar seguros y sin miedo. Mis amados hermanos, si nosotros no sabemos lo que es ir al trono de la gracia en busca de misericordia y perdón, nunca olvide que el mediador por quien llegamos es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, quien nos comprende y quien nos entiende. Nuestras vidas, tanto la suya como la mía, como vemos, están en manos de nuestro sumo sacerdote, el cual, como dice las Escrituras, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce muy bien el mundo en el que usted y yo hoy en día estamos luchando, porque Él vivió aquí durante 33 años. Él conoce bien todas las cosas, conoce bien los desengaños, conoce bien las artimañas del enemigo espiritual, el diablo, porque Él luchó en el desierto con Él. Luchó, por eso comprende las cosas. Si sabe, hermano, lo que es recurrir al Señor Jesucristo para que Él nos dé consuelo espiritual en las pruebas terrenales, recuerde bien en los días que Cristo estuvo. Cuando nosotros tenemos luchas, acordémonos de las de Cristo. Acordémonos de las de Cristo. Usted, hermano, no está yendo a un sumo sacerdote que no conoce nuestros sentimientos. Cuando nosotros oramos y vamos al trono de la gracia, no estamos yendo a un sumo sacerdote que es incomprensible. No, hermano. Dice la Biblia que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, mejor
en la sepultura de su amigo Lázaro. Él sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Él gimió en el Calvario diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es este Redentor, hermanos? Dice la pregunta. Es serio. Dios hombre y hombre. Así que, ¿no lo vimos? Por eso, mis amados hermanos, que Cristo es el refugio de las almas. Es hombre y es Dios. Por eso debemos honrarlo. ¿De qué manera? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que mientras lo hacemos, nunca olvidemos, hermano, que Él tuvo un pueblo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a esta verdad. Regrésate a la pregunta. ¿Quién es el Redentor de los elegidos? El único Redentor de los elegidos es Dios, es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Ese es el Redentor. Ese es el Redentor. Grábeselo, estúdielo y consuélese en saber que como hombre Él nos entiende, y como Dios tiene el poder